¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? Es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos. La terapia cognitivo-conductual puede ayudarte a cambiar la forma de pensar en el plano cognitivo y de cómo actúas en el plano conductual, y estos cambios te pueden servir para sentirte mejor. A diferencia de algunas otras terapias, la terapia cognitivo-conductual se centra en el problema y en las dificultades del aquí y el ahora, en lugar de centrarse en las causas de tu angustia o síntomas del pasado, buscando maneras de mejorar tu estado anímico ahora. El objetivo es nutrir al individuo de las habilidades necesarias para superar sus dificultades psicológicas, es decir, se centra en la persona, sus características y habilidades. Pues bien, preparaos para viajar al pasado y dar una vuelta por la historia de la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual posee 6 pilares teóricos básicos. 1. Pavlov y el condicionamiento clásico. Pavlov fue un fisiólogo y psicólogo ruso, discípulo de Iván Sechenov y ganador del Premio Nobel en 1904 por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Estudió teología, que abandonó para ingresar en la Universidad de San Petersburgo y estudiar medicina y química. Una vez doctorado, amplió sus conocimientos en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el sistema circulatorio. En 1890 se asentó como profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial. Pavlov, durante un trabajo experimental con animales sobre la digestión, observó la presencia de un fenómeno consistente en que el animal segregaba saliva incluso antes de que su boca entrase en contacto directo con la comida. Existía una secreción, por así llamarlo, psíquica, y decidió investigar directamente en el laboratorio sobre este fenómeno. Desviando la saliva del perro a unos tubos de ensayo, midió con exactitud la cantidad que producía durante la digestión y en el momento en que la producía. En el mismo instante en el que se presentaba la comida al perro, comenzaba a producir saliva debido a la existencia de un reflejo heredado, reflejo de salivación. Repitió el experimento en varias ocasiones y se fijó en que había algo extraño. El perro salivaba antes de que se le acercara la comida. Es decir, el simple hecho de verla ya era suficiente para salivar. Quiso profundizar en esta reacción, variando así sistemáticamente su experimento y midiendo las reacciones del perro. En esta ocasión, describiremos el experimento de más importancia. Utilizó un perro, una campana y un plato de comida. Ya sabemos que el perro salivaba al tener el plato de comida delante. Para condicionar al perro, Pavlov hacía sonar una campana y el perro no respondía ante ella. Pero cuando, a la par que hacía sonar la campana, le presentaba el plato de comida, éste salivaba. Tras la repetición de estas acciones, sustituyó la presencia de ambos estímulos solo por la campana y descubrió que el perro salivaba tras hacerla sonar. Por medio de estos experimentos, Pavlov formuló lo que ahora se conoce como condicionamiento clásico. Este tipo de aprendizaje es el que implica respuestas automáticas o reflejas, no conductas voluntarias. Es la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Gracias a los resultados de los experimentos de Pavlov, la psicología del comportamiento adquirió un nuevo conocimiento, determinando que los seres vivos e incluso los seres humanos podían ser entrenados para cambiar su accionar mediante la relación estímulo-conducta. Watson y el conductismo. Watson se graduó en la Universidad de Chicago en 1903. Escribió un documento en el que describe la relación entre la mielinización cerebral y la capacidad de aprendizaje en ratas a lo largo de su desarrollo biológico. Fue uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista que inauguró en 1913 con la publicación de su artículo La psicología tal como la ve el conductista.
El conductista pone énfasis sobre la conducta observable, tanto humana como animal, que considera que ha de ser el objeto de estudio de la psicología y las relaciones entre el estímulo y respuesta más que en el estado mental interno de la gente. Watson se inspiró en las investigaciones de Pavlov, pero además pensó que el condicionamiento clásico también explicaba el aprendizaje de los humanos. Tenía claro que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada, por lo que las diferencias en el comportamiento entre humanos eran causa de las distintas experiencias que cada uno vivía. Uno de los experimentos más importantes de Watson y que dio mucha fuerza al conductismo fue el famoso Pequeño Albert. Para poner a prueba su hipótesis de que las emociones podían aprenderse por asociación condicionada, Watson utilizó un niño de 11 meses llamado Albert como sujeto experimental. Albert fue llevado al laboratorio donde se le presentaba un conejo blanco. Cuando el pequeño se acercaba para tocarlo, Watson golpeaba una barra metálica con un martillo. Como consecuencia del fuerte golpe, el bebé se alteraba y fruto del miedo se ponía a llorar. Watson repitió este proceso media docena de veces y observó que tras distintos ensayos el pequeño Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver al conejo blanco. Albert había aprendido que cada vez que el conejo aparecía, el martillo golpearía la tabla metálica, es decir, que anticipaba el fuerte golpe. Watson concluyó con este experimento que el origen de la mayoría de las respuestas emocionales de miedo sufren algún proceso de condicionamiento, lo que daría lugar en numerosas ocasiones a las hoy conocidas fobias. Pilar número 3. Skinner y el condicionamiento operante. Skinner comenzó a interesarse por los comportamientos y las acciones de las personas, lo que le llevó a estudiar psicología en la Universidad de Harvard, graduándose y doctorándose en 1931. Llegó a formar parte de esa institución como investigador en 1936 y más tarde desarrolló su actividad docente en la Universidad de Minnesota, después en la Indiana, para luego volver a Harvard como profesor en 1948, donde ejercería el resto de su vida. Skinner ideó un mecanismo con la intención de conocer el aprendizaje y las reacciones animales. Se llama la caja de Skinner. Es una simple caja que aísla absolutamente del mundo exterior al animal y que tiene una palanca. En la caja introduciría un animal, normalmente palomas o ratones. Planteó el experimento para que se relacionase el accionamiento de la palanca con la obtención de comida. Así, cada vez que un ratón presionaba la palanca, se le recompensaba con comida. Los ratones asociaron rápidamente la palanca con la comida. Con el paso del tiempo, Skinner fue complicando el experimento. Ahora la comida solo sería suministrada algunas de las veces que se presionaba la palanca, y cuando ya lo habían aprendido, dejó de suministrarles comida. Esto hizo que los animales desaprendieran lo aprendido, pero al tiempo que esto les llevó fue igual el tiempo que tardaron en aprenderlo. Como último reto, se experimentó qué sucedía si empezaban a darles alimentos al azar, y observaron que los animales establecían asociaciones falsas. Por ejemplo, en el caso de la paloma, en un momento dado, ésta se daba la vuelta y casualmente, en el mismo momento en que se abre la trampilla para coger la comida, la paloma asociaba darse la vuelta con la obtención de comida. Para Skinner, la mejor forma de comprender la conducta era comprobar las causas de una acción y sus consecuencias. Llamó a este planteamiento condicionamiento operante. En este tipo de condicionamiento, el énfasis recae en la conducta y en las consecuencias de sus acciones. En general, si una acción le sigue una recompensa, refuerzo positivo, la acción se repetirá cuando el sujeto se encuentre en la misma situación. Si la recompensa cesa, aparecerán otros tipos de comportamiento. La atención recae en la utilización de refuerzos negativos o positivos para... Pilar número 4. Bandura y la teoría cognitiva social. Bandura era psicólogo y pedagogo canadiense. Graduado en 1949 en la Universidad de Columbia Británica, estudió posteriormente psicología clínica en la Universidad de Iowa
y prosiguió luego su formación en Wichita y Stanford. Bandura ha destacado como teórico y experimentador de la teoría del aprendizaje social. Para Bandura, lo que determina a las personas a imitar modelos son los reforzadores y los castigos, al igual que Skinner. Es famoso por sus estudios sobre el aprendizaje social observacional, a través del cual ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzador obvio y hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento. Otro requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo modelo llevar a cabo una determinada conducta. Más tarde, especialmente si el modelo recibió una recompensa visible por su ejecución, el que lo observó puede manifestar también la respuesta nueva cuando se le proporcione la oportunidad para hacerlo. Por ejemplo, en un experimento con varios niños de edad preescolar que observaban a unos modelos que atacaban vigorosamente a un muñeco y otros que se sentaban tranquilamente en un sitio cercano al muñeco, en las pruebas posteriores los niños que habían observado la agresión manifestaron una tendencia a igualar la conducta de los modelos que atacaban al muñeco, mientras que aquellos que habían presenciado un modelo pasivo tendieron a manifestarse tranquilos. Por lo tanto, un aspecto notable de la teoría de Bandura es la atención que le presta a los procesos cognitivos. Por medio de estos experimentos llegó a la conclusión de que el comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que uno aprende directamente por medio del condicionamiento operante clásico, los que hemos descrito antes, sino que también a través de lo que aprende indirectamente mediante la observación y la representación simbólica de las otras personas y situaciones. La teoría de la cognición social se refiere a que el aprendizaje se produce a través de una interacción recíproca entre las influencias ambientales, el medio donde un individuo se encuentra, conductuales, acciones y comportamiento, y cognitivas, procesos de pensamiento de cada persona. Pilar número 5. Ellis y la terapia racional emotiva. Albert Ellis nació en Pittsburgh en 1913 y estudió en la Universidad de Columbia, Nueva York, especializada en formar profesionales del psicoanálisis. Allí obtuvo su doctorado en el año 1947. Ellis se percató pronto de las limitaciones que presentaba la teoría de Freud y, decepcionado por los pocos resultados que obtenía con sus pacientes, fue abandonando progresivamente la teoría psicoanalítica para comenzar a trabajar en su propia teoría. Ya por el año 1953 rompió totalmente con el psicoanálisis y comenzó a desarrollar un tipo de psicoterapia que supuso el nacimiento de la psicología cognitiva, la terapia racional emotiva. Consideró que los problemas conductuales y emocionales podían surgir a partir de sus tres fuentes: los pensamientos, las emociones y la conducta. Enfatizó en cómo los pensamientos inciden en las alteraciones psicológicas, es decir, las personas somos en gran parte responsables de nuestros pensamientos y por lo tanto somos nosotros mismos los que disponemos de todos los recursos para poder modificar esos pensamientos y traer a nuestras vidas estados duraderos y estables. Por ejemplo, si ocurre algo que no nos gusta y por lo tanto evaluamos como malo, cognición, nos sentiremos mal al respecto, ya sea enojados, enojadas o tristes. Esos son sentimientos. Y haremos algo como llorar o evitar la situación. Eso sería la conducta. Ellis distinguió entre pensamientos irracionales, aquellos pensamientos ilógicos no concordantes con la realidad, inflexibles y que producen emociones intensas, y pensamientos racionales, aquellos pensamientos lógicos que concuerdan con la realidad y que producen emociones moderadas. Lo que propone este autor es eliminar las ideas irracionales por otras más sanas. Para ello creó el modelo ABC, que más adelante explicaremos en profundidad. Y por último, también se basó en el pilar número 6, Beck y la terapia cognitiva. Beck fue a la Universidad de Brown, graduándose cum laude en 1942. En esta universidad fue elegido miembro de la Sociedad Phi Beta Kappa, la sociedad de graduados más prestigiosa para graduaciones de más de 4 años.
Fue editor asociado del diario Brown Daily Herald y recibió el Francis Wallace Scholarship, el Premio de Excelencia en Oratoria de William Gaston y el Premio de Ensayo de Philo Sterman Bennett. Beck ingresó en la Escuela de Medicina de Yale y se graduó en 1946. A principios de los años 60, cuando era psiquiatra en la Universidad de Pensilvania, formó parte del desarrollo de la terapia cognitiva. Debido a su instinto científico investigador, trató de poner a prueba algunas hipótesis acerca de la depresión, diseñando y llevando a cabo diferentes experimentos. Trabajó con pacientes depresivos y dio cuenta de que estos pacientes se caracterizaban por experimentar pensamientos negativos que invadían sus mentes de una forma espontánea. Descubriendo así, por su contenido, se podían clasificar en 3 categorías: aquellas que hacían referencia a sí mismos, las que hacían referencia al mundo y finalmente las referidas al futuro. Comenzó a ayudar a sus pacientes a investigar y evaluar estos pensamientos y encontró que haciendo esto los pacientes eran capaces de evaluarlos de forma más realista, lo que conducía a que se sintieran mejor y se comportaran de un modo más funcional. Beck afirmó que ante una situación las personas no responden automáticamente, sino que antes de emitir una respuesta emocional o conductual, perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado al estímulo en función. El procesamiento de la información que realizamos ante los estímulos que recibimos puede producir errores en cualquiera de sus fases, que tiene como consecuencia una alteración o distorsión en la valoración e interpretación de los hechos, lo que este autor llamó distorsiones cognitivas, que más adelante también serán explicadas. Este autor propuso que modificando los esquemas cognitivos, es decir, modificando nuestros pensamientos negativos y distorsiones cognitivas, la persona mejoraría a grandes rasgos. Pues bien, los 6 autores descritos son los pilares de la terapia cognitivo-conductual. Son clave de numerosas formas de modificación y adaptación de la conducta, ya sea por medio del cambio en los pensamientos o por cambios en la conducta de la persona.